bueno, empezamos con las presentaciones. Iván Carrino, economista, ha sido invitado a programas de televisión, también fue fuente consultada para varias de nuestras notas e investigaciones. Eh, y yo soy David Buzo, editor jefe del Punto Medio. Nos dedicamos, como los que nos siguen constantemente, al periodismo de investigación, periodismo político, económico, pero sobre todo el de investigación. Investigación de economías también, así que bueno, hoy vamos a estar hablando de varias cuestiones de la economía de los Kirchner, de Macri y de Alberto Fernández. No vamos a dejar afuera a nadie. Así que, entonces me estabas comentando, Iván, que recién salías de una entrevista con un canal de Chile. No, no, que estaba viendo en realidad en YouTube un Ah, intercambio bien. entre Juan Ramón Rayo y Axel Kaiser hablando sobre las elecciones en Chile, sí, Ah, informándome bien. un poco sobre la situación allá. Claro, que ahora van a balotage Kast y Boric. Y Boric, exactamente. ¿Cómo lo ves al proceso chileno, ya que justo vino a esto a colación? ¿Cómo lo ves al proceso chileno y a estas elecciones particularmente? Bueno, interesante, ¿no? Porque hacia unos poco tiempo atrás parecía que Chile giraba hacia una izquierda totalmente radical, con todo ese vandalismo, violencia en las calles y después el pedido de reforma constitucional, que fue aceptado y que en el plebiscito salió a favor de la reforma, una reforma que básicamente pretende que la Constitución garantice la felicidad de la gente y promete una cantidad de derechos sociales que después se transforman en cargas para la economía, en cosas incumplibles. Y ahora tenemos esta reacción contra lo que venía pasando, ¿no? Porque el voto a Cast es un voto más conservador, más de derecha, más a favor de lo que es el modelo económico chileno posterior a Pinochet. Entonces, bueno, interesante lo que está pasando, ¿eh? Porque parecía que se iban hacia Mm. la izquierda, ¿no? Un movimiento refundacional por el tema del cambio de la constitución, y sin embargo en las elecciones el triunfo de Kast llama la atención porque Kast tiene una mirada mucho más parecida a lo que es el modelo chileno posterior a Pinochet, ¿no? Reformas pro mercado, después un discurso, bueno, a favor del orden público, de perseguir a los criminales, que eso es una preocupación muy grande en el sur de Chile. Acá parece que nadie le da Mm. mucha importancia a ese tema, pero la gente en Chile está muy preocupada. Entonces votan a alguien que dice, mire, le vamos a cuidar su propiedad. Cuestiones básicas Claro. del sentido común. Así que veremos qué pasa. Yo creo que es posible que Katz se transforme en presidente, ¿no? Claro. En línea con esto, me parece que viene justo ahora preguntarte esto de los países nórdicos se caracterizan, digamos, por, si que uno va simple, si quiere simplificar, por la apertura económica que tiene, pero al mismo tiempo un estado de bienestar fuerte, robusto, que también tiene prestaciones sociales. ¿No reclama algo así el chileno? ¿No reclamó algo así en 2000? Fue 2019, si no me equivoco, que fue sí, 2019 fue prepandemia. 2019, de la crisis que Sí, tuvo. bueno, pero eso es como que yo reclame el auto de Candelaria Tinelli, Mm, ¿entendés? Digamos, está todo bien. Yo puedo reclamar lo que quiera, pero hay que producirlo. mm, O sea, la diferencia es que Noruega tiene un PBI per cápita de $50.000, 60. Chile estará en 20. O sea, vos no podés pretender redistribuir lo que no existe. Entonces, la izquierda chilena, muy radicalizada, los movimientos en general fueron impulsados por grupos muy radicalizados, mm, están pidiendo cosas que son incumplibles, que son imposibles para un país que tiene la productividad, la mejor de los países sudamericanos, pero no deja de ser una productividad de país sudamericano, en lugar es incomparable con Noruega, Suecia, Dinamarca, países que han crecido vigorosamente por décadas, gracias al comercio, gracias al intercambio, que por mucho tiempo además tuvieron un Estado
del tamaño similar al de sus vecinos europeos. El gran crecimiento del tamaño del Estado en los países nórdicos se da a partir de los años 60, 70, a partir de los años 60 tal vez, Ujú. y les afectó la productividad, y les afectó el crecimiento, y les afectó la innovación. O sea, dejaron de ser tan pujantes como eran. Lo que pasa es que ya habían llegado a un nivel de desarrollo que les Claro. permite esa redistribución. Aunque incluso es debatible que deban tener esos niveles de redistribución. Yo en Suecia sería un partidario de achicar el espacio público, el espacio del Estado, y pedir más sector privado. Incluso en Suecia lo haría. Ahora, visto desde acá, digo, pará, primero llegamos a crecer como Suecia. Claro. Tengamos un PBI per cápita de $50.000. Después intenten redistribuir, a ver cuánto pega eso en el crecimiento o no. Entonces, bueno, eso sería, ¿no? Claro, vos lo que decís es que Chile le falta todavía llegar a un nivel de un país de primer mundo para poder tener unas reformas más pro Estado, si se quiere, digamos, o algo como más prestaciones Sí, o sociales. sea, básicamente, para comer la torta hay que producirla. Y si vos querés que más gente coma pedazos más grandes de la torta, bueno, necesitas más torta. Entonces, antes de redistribuir, tenés que construir. Y para la construcción se necesita mercado, capitalismo, un Estado chico, bajos impuestos, independencia del Banco Central, baja inflación, libre comercio, todas cosas que ha sabido construir Chile, pero que se ponen en tela de juicio con estos movimientos de izquierda que se levantan. Claro. En línea con esto, eh, ¿no crees que a veces el capitalismo ha probado que ha sacado a millones de la pobreza? Lo pueden buscar por cualquier lado los datos, pero al mismo tiempo no tiene un efecto de concentración de riqueza, que eso es verdad, también permite que esa gente con mucha riqueza invierta donde considere que es más rentable. Pero al mismo tiempo no hay un proceso de mucha, de gente que sale de la pobreza extrema o de la pobreza, pero al mismo tiempo de concentración de capital. ¿Cómo lo ves a ese proceso mundial, digamos? Bueno, a nivel mundial lo que se ve es una mayor equidad, digamos, a nivel Mm, global. Dentro de los países puede ser que haya más desigualdad. Si vos mirás Estados Unidos, o sea, en los últimos 40 años puede que tengas más desigualdad a pesar de un mayor crecimiento o junto con el crecimiento económico. Pero, por ejemplo, hoy el ingreso, la brecha entre los Estados Unidos y China es mucho más chica de lo que era hace 40 años. O sea, el mundo es más equitativo. El mundo es más, tiene una redistribución más equitativa del ingreso de la que tenía antes. Eso es como para tenerlo en cuenta. Pero es verdad que en los países, al interno de los países, puede que haya más diferencia. Pero la pregunta es, ¿a qué se debe la concentración de la riqueza y a qué se deben las diferencias? Y la realidad es que si nos ponemos a indagar en este tema, solo hay dos alternativas posibles. O las diferencias se deben a un proceso de competencia en un mercado libre, o las diferencias se deben al dedo del gobernante. Entonces, cuando a vos te ponen eso para elegir, nunca yo elegiría, y yo le invitaría a todo el mundo, que nunca elijan el dedo del gobernante, porque ese es el sistema más injusto. Porque eso no implica un favor a otros. El éxito dentro de un sistema competitivo de mercado implica haber favorecido a otros. Microsoft no es, el dueño de Microsoft no es un mega multi hiper archimillonario porque el gobierno le dio una prebenda, sino que generó un valor para millones y millones de consumidores que hacen que él sea millonario. El dueño de Starbucks lo mismo, el dueño de Ford, bueno, qué sé yo, Ford, son muchos dueños, ¿no? De Starbucks son muchos dueños, son claro. accionistas, digamos. Eh, pero los fundadores, los creadores, los que se hacen ricos con la innovación, con la creación de empresas, con la creación de servicios y productos para la gente, en un sistema de mercado competitivo, la tienen bien ganada y está bueno ese sistema, porque fomenta justamente el querer innovar, el querer producir, y gracias a eso es que vivimos en el mundo en que vivimos y no vivimos en un mundo más pobre, con más enfermedades, con menor población, etcétera, ¿no? Claro, está bien. Bueno, parece. Vamos a hablar de Argentina un poco, que hay tanto para hablar. Eh,
la apertura económica, vos sos liberal, Iván, eh, y por eso te quiero hacer esta pregunta, que es, la apertura económica de forma rápida al mundo, ¿no podría llegar a fundir muchas pymes que no pueden competir con el mundo? Eh, qué sé yo, lo que ocurrió, por ejemplo, que hoy uno de los del equipo me decía, de la industria del calzado, la industria del calzado en los 90 que sufrió como un... eh, bueno, se fundió básicamente, acá en Argentina. Mm. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, a ver, esto es como que yo diga, eh, ¿y si un programa de computadora de repente es más agradable para hacer análisis económicos? ¿Iván no se quedaría sin trabajo? Y yo te diría ahí, probablemente sí, porque si yo no, si hay un programa de computadora que hace lo que yo hago, pero lo hace mejor, da clases mejor, hace vivo de Instagram mejor y tiene un canal de YouTube mejor, y sí, bueno, ya está, yo me tengo que retirar. O sea, competir implica competir. Ahora, ¿cómo es posible que cuando vos ves a los 10 países más abiertos al comercio del planeta Tierra, que son países de mucha población, de poca población, de gran territorio, de poco territorio, de climas cálidos, de climas fríos, o sea, no tenés otra variable, hay bajo desempleo en general. Ahora, ¿puede haber una transición? ¿Puede haber un momento en el que alguien tenga que cerrar sus puertas? Bueno, sí. Ahora, lo que hay que pensar es, ¿y cuál es el costo que tenemos nosotros de que esa persona no cierre? O sea, las quiebras empresariales son deseables en una economía capitalista. Si no cierra una empresa que no favorece a los consumidores, está destruyéndole valor a la sociedad. Está tomando recursos preciados para la sociedad para meterlos en algo que la gente no los quiere y no los desea. Eso le resta productividad y nos hace más pobres. A ver, ¿por qué pagamos la ropa tan cara? ¿Por qué pagamos los electrodomésticos caros? ¿Por qué pagamos los celulares carísimos? Ese es el costo de, ay, pero por ahí se funde Josecito que tiene una empresa, bueno, sí, está bien, que compita. Yo no estoy convencido de que vayan a fundir todo, no es verdad eso tampoco, Mm, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una industria del software muy competitiva, mm. tenemos sectores que compiten, que exportan. eh, es falsa esa idea de que se viene el apocalipsis si se abre el comercio. Países que han tenido nuestra misma filosofía de vivir con lo nuestro, etcétera, como Perú, como Chile, como Brasil, como Colombia, todos venían de esta misma idea cepaliana de que hay que cerrarse, que hay que sustituir las importaciones. Todos abandonaron ese camino y no les va mal. De hecho, les viene yendo mucho mejor a todos ellos que lo que nos va a nosotros. Entonces, se hace un catastrofismo que no va a ocurrir. Ahora, por supuesto que algunas empresas y algunas, no sé si industrias, pero que algunas empresas van a cerrar, sí. Ahora es deseable que eso pase. Porque mantener industrias ineficientes nos cuesta a todos. Para beneficiar a unos pocos, nos perjudicamos todos. Ese sistema no es el que nos tendría que gustar. Eh, ¿No estaría bueno darle como pienso como en un término medio, de darle como un periodo de gracia para que se hagan competitivas estas pymes, por ejemplo, un cierto sector de las pymes, porque como yo es verdad lo que decís de la cantidad de empresas de software que no tendrían problema como muchas otras, pero algunas que están, sí, probablemente acostumbradas a este esquema de negocios de Argentina más cerrado al mundo. ¿Cómo lo ves eso de un periodo de gracia para que se hagan más competitivas? Bueno, Adam Smith en el año 1776, o sea, estamos hablando de más o menos hace 200 años, escribió en su libro páginas muy duras contra el proteccionismo, digamos. Trataba a los proteccionistas de tontos directamente. O sea, ustedes están proponiendo políticas idiotas, digamos. Ahora, 3 páginas después dice, bueno, pero si nos vamos a abrir, tenemos que hacerlo de forma gradual, porque hay que dar tiempo para la adaptación. O sea, vos me decís, mira, vamos a ir a una apertura y la vamos a hacer gradual, yo te digo, bueno, perfecto. Mm, Chile, cuando empieza a abrir su comercio internacional, tiene una política de apertura unilateral, es decir,
no firmo tratado de libre comercio, no me uno a ninguna unión regional de comercio, sino que simplemente empiezo a bajar los aranceles. Pero lo hizo en un periodo de 10 años. Tenía aranceles del 700%, del 500%. Bueno, medio que en 3 años bajó todo al 35%. Y después empezó, bueno, vamos al 20%, vamos al 10%, vamos al 5%. Claro. Eso fue entre 1980 y 1990, más o menos, ¿sí? Y después, cuando vino los gobiernos democráticos, dijeron, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Continuemos con esta política. ¿Y cómo lo hacemos? Firmemos tratados de libre comercio, porque claro, ya los aranceles estaban bajos, en promedio estaban en 5%. Entonces no había tanto para hacer de ese lado. Lo que sí podías hacer era firmar tratados de libre comercio para bajar los aranceles a cero, con algunos países. Bueno, Chile tiene firmados tratados de libre comercio con 21 países, pero el proceso de apertura, sí, les duró 20 años. Así que, sí, yo acepto el gradualismo, si querés, Claro. pero vamos hacia esa dirección. Acá, si es por los gobiernos actuales, tenemos que volver a la época anterior a Adam Smith, digamos. Mm, bien. Eh, Macri, hablemos un poco de eso, pidió un préstamo de 45.000 millones de pesos, la gente, digamos, lo sabe De esto. dólares, de dólares. Perdón, Ojalá de fuera peso. dólares, de dólares, de dólares. Ojalá hubiera sido de pesos, ya estaría licuado. Ya está, 45 claro. mil, 45.000 millones de dólares, eh, que, bueno, fue más o menos, no es exacto el número, pero que le dio el FMI a a 85 países cuando fue la crisis del COVID. Más o menos, no es, hay una diferencia de 15.000, pero es mucho dinero el que pidió prestado el gobierno de Macri. ¿Crees que ese dinero estuvo bien usado? ¿Que fue mucha deuda? Em, ¿qué te parece esa medida que tomó Macri con el fondo? Bien usado o mal usado no aplica porque me parece medio, digamos, no lo digo por vos, pero me parece de ignorante decir la guita de la deuda no se usó para aumentar la capacidad productiva de la economía, como dice Guzmán, o sea, con nombre y apellido. El ministro de Economía está diciendo una burrada. ¿Por qué está diciendo una burrada? Porque si te viene la guita del fondo, es para pagarle a los tipos a los que le debes plata. El fondo te presta para que vos le canceles la deuda a los anteriores. Nada más. Por eso digo, bien usada o mal usada, no sé. Viene para eso. O sea, yo tengo un video en mi canal de YouTube donde digo, el Fondo Monetario tiene que no existir más. O sea que, si querés, está mal usada. Pero está mal usado todo. No tiene que existir el Claro. Fondo Monetario Internacional. Ahora, la guita que te da el fondo es para eso. Así que si la usaste para eso, que gran parte, el 90% se usó para eso, está bien. Es lo que dice la letra de la ley. Ahora, después, la deuda pública en general, ¿para qué se usa? Y se usa para pagar el gasto público. O sea, que venga Martín Guzmán y me diga que la deuda no aumentó la capacidad productiva de la economía, y yo digo, ay, qué sorpresa me decís a mí, si es obvio eso. ¿Desde cuándo la deuda pública hace que seamos más productivos? Digamos, si es el gobierno el que maneja esa guita. ¿Y a dónde va esa guita? A pagar jubilaciones, a pagarle a los maestros, a pagarle a los hospitales. ¿Son cosas necesarias? Bueno, podemos discutir si son cosas necesarias, pero que aumenta la productividad de la economía, claramente que no. Entonces, ¿fue mucho, fue poco? Y fue mucho. Ahora, ¿estaba bien pedirle la plata al fondo? Y yo creo que ahí la pregunta es, bueno, las alternativas disponibles en el momento en el que estábamos como economía, ¿no? Y ahí recordemos que teníamos un gobierno que se había impuesto en las elecciones a un modelo populista de izquierda, como era el kirchnerismo, donde la cabeza económica era Kicillof, Mm, un hombre con ideas cercanas a la izquierda, ¿no? Por ahí marxista decir mucho, pero un mm, keynesiano de izquierda, eh, que creyente de los controles, de los cepos, de que la inflación no es un problema monetario, bueno, de todas cosas que ya en el mundo son ridículas, salvo acá, que parecen la ciencia más de última avanzada. En fin, gana Macri, genera mucha confianza en el mundo, baja mucho el riesgo país, y eso es bueno, pero es malo, porque es bueno en el sentido de que eso le da aire a las empresas, hay mejores perspectivas para la inversión,
Pero es malo porque también el gobierno dice, bueno, con estas condiciones financieras me animo a no hacer un ajuste del gasto público, a no hacer un ajuste fiscal, y voy a hacer una transición más lenta en materia fiscal. Y voy a endeudarme. No voy a romper el modelo de Cristina de un día para el otro en materia fiscal, sino que me voy a endeudar. Bueno, y eso fue lo que terminó de sepultar todo lo que fue la economía macrista. 2 años duró, hasta que se acabó la confianza. ¿Por qué se acabó la confianza? Yo diría porque Macri no avanzó en un rumbo claro hacia más reformas. Y cuando hizo una movida milimétrica a favor de una nueva, a favor de más reformas, que fue el cambio de la fórmula jubilatoria, el caos político fue muy grande. Entonces el inversor dice, che, pará, no pueden ni siquiera hacer un cambio de fórmula. 2 días después le anulaste la autoridad al Banco Central con el 28 de diciembre, o sea, ya fue una acumulación de cosas. Y encima el gobierno tenía vencimientos de deuda por pagar, que eran abultados, se acabó la confianza. Entonces, en ese marco, ya el dólar había pasado. De 20, no sé, andábamos en 25, en junio ya creo que por ahí ya estábamos en 40. Ya era un desastre. Entonces vos decís, bueno, ¿y ahora cómo pago esta deuda? Porque los inversores no me están refinanciando más. Y ahí es cuando tenés que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Le pido la guita al fondo? Si no le pido la guita al fondo, tengo que hacer un ajuste brutal del gasto público. Entonces, bueno, qué sé yo, habría que evaluar las alternativas. Yo hubiera preferido un ajuste del gasto público al principio del gobierno. Claro. En esa situación vos le pedís la guita al fondo porque si no, lo más probable que va a pasar es que va a tener más suba del dólar, más aumento del riesgo país y un caos mayor, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con eso? Y bueno, que le vas a pedir la guita al fondo, que te la va a dar y que después va a tener que hacer el ajuste en algún momento y encima va a tener que devolvérsela, que es en todo el tema que estamos metidos ahora. Claro. El gobierno que no quiere hacer el ajuste y que tampoco tiene mucha ganas de pagar. Claro. Con el tema de las jubilaciones, Macri, con la nueva fórmula jubilatoria, no buscó desindexar, o sea, sacar de la fórmula jubilatoria la inflación en la del 2017, si no me equivoco. No, sí. Perdón, perdón. No, No, sí, perdón, fue al revés. Quiso indexar a la claro, fórmula la inflación, pero él pensaba porque le iba a bajar, digamos, a la inflación, entonces no le iba a salir. Eso eran bueno, los pronósticos, digamos, a lo que apuntaba el gobierno cambió era bajar la inflación. No hay un intento igual de ahora, bueno, Alberto Fernández cambió la fórmula y volvieron a perder los jubilados, pero digo, no hay como un intento, porque hay una realidad, por lo menos los datos que manejo yo, que el 50% del gasto público son jubilaciones, más o menos. sí, puede andar por ahí. Por ahí. Eh, Sí, está bien. si bien es un necesario reestructurar, digamos, ese gasto o hacerlo de forma más, ¿cómo se llama esto? Más eficiente, ¿cómo haces para no ir contra los derechos de jubilados y al mismo tiempo lograr un esquema sustentable? Bueno, esa pregunta es para una tesis de doctoral, te diría. O sea, hay que crear un sistema nuevo. Acá, digamos, el pecado original también fue que en el año 2008, Cristina Fernández le dice a los jubilados, le dice, ¿ustedes querrían pasarse al sistema público de jubilaciones? Porque miren lo que está pasando, la crisis financiera, las acciones. Es muy peligroso estar en un sistema privado que administre la guita invirtiendo en el mercado financiero. Bueno, el 13% de la gente le dijo que sí. El 13%. O sea que el 87% sería, el 87% dijo no, me quedo en mi AFJP privada. Y un mes después estatizaron el sistema. Eso es una locura, eso fue gravísimo. Y la sociedad argentina, inamovible, no pasa nada. Ahora el problema que tenés es que al jubilado, en la medida que la economía no crezca, que la economía tenga alta inflación, ya está, no hay forma. Pero además tenés este tema, ¿no? O sea, el ajuste
del gasto público necesariamente termina pasando por licuarle el ingreso al empleado público o a los jubilados. Que en general lo que ha hecho el kirchnerismo siempre es aumentar la jubilación mínima, ganarse así el apoyo popular de los de más bajos ingresos y pisotear y licuar por inflación las jubilaciones de media para arriba, salvo la de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que ya sabemos lo que está cobrando de jubilación. O sea, la de Cristina no se toca, pero todo lo demás sí. Ahora, ¿cómo hacer un sistema viable? Hay que volver al sistema privado y hay que encontrar la forma de que la transición del sistema público a privado sea sostenible. O sea, no, digamos, estamos en el medio de un caos fiscal como para sacarle recaudación al Estado con este sistema. Ahora, por supuesto, lo que habría que hacer es, bueno, pasarlo al privado y reducir gastos en otros sectores de la economía por todo lo que se vaya a perder de ingresos. Bueno, esta es una reforma un poco ambiciosa. Por ahora me conformo con menos cosas y que esto sea alguna reforma para el futuro. Claro. Una duda que a mí me había surgido leyendo y viendo la coyuntura de Argentina. ¿Cuál es el problema de que haya inflación deprimida? No sé si es el nombre técnico de inflación, pero la inflación, digamos, que está congelada por algunos precios, por ejemplo, de combustibles, de algunos alimentos, de tarifas. ¿Cuál es el problema que la inflación esté contenida de esa forma? Sí. Inflación reprimida, ¿no? Es un Reprimida, ahí está, concepto reprimida. que suele dar vuelta. Bueno, es un problema enorme, digamos, es un problema enorme. Lo más palpable para todos es que y cuando eso se termina, salta la inflación y de repente vos pensabas que podía dejar el aire acondicionado prendido todo el día con las ventanas abiertas y de repente te llega una fortuna de luz. Y vos decís, no me alcanza la guita. Que algo parecido ocurrió en el año 2016. La inflación en el año 2016 fue del 41%, cuando había sido del 25% con Cristina Fernández de Kirchner en 2015, básicamente porque abandonaste la represión de la inflación. Saliste del cepo y se ajustaron algunas tarifas de servicios públicos que se habían mantenido congeladas por 14 años más o menos. Sí. Entonces eso es lo más palpable. La inflación reprimida, tarde o temprano, salta con toda la violencia con la que tiene que saltar. Es una política muy demagógica la de reprimir la inflación, ¿sí? Pero bueno, después tiene otras consecuencias. Por ejemplo, te doy un dato interesante que siempre me ha quedado grabado. Durante todo este periodo en el que se congelaban precios, ¿no? Desde Néstor Kirchner hasta los últimos días de Cristina, la nafta, por ejemplo, siempre estuvo sometida a un control oficial. De alguna u otra forma, se mantenía bajo el precio de la nafta en el surtidor. Bueno, y en la ciudad de Buenos Aires, debido a eso, desaparecieron 2.000 estaciones de servicio. ¿Y qué sustituyó las estaciones de servicio? Los edificios. Se construyeron muchos edificios. O sea, es interesante porque el sistema de precios tiene que funcionar de forma libre para poder asignar eficientemente los recursos. Entonces, de repente lo que pasó fue que había menos estaciones de servicio y más edificios, y por ahí eso no es lo que tenía que pasar. Pasó así porque vos reventaste el negocio del estacionero de servicio. Entonces ese se fundió. Y entonces vino a otro que no tenía los precios controlados, que podía producir y vender libremente, y hizo edificios. Pero eso es el resultado de la intervención pública en el sistema de precios. Y vos no querés un sistema conducido por la autoridad pública, sino que querés un sistema conducido por las preferencias de los consumidores. Ese es el sistema de precios en libertad. Por eso la inflación reprimida también tiene esto, está rompiendo todo el sistema de precios. Claro. Entonces no te funciona bien la economía. Claro. A la larga terminás sin crecer, ¿no? A la larga terminás sin crecimiento económico. Bien. Cambiando un poco del tema argentino, ¿cuál es tu postura frente al cambio climático? Que estuvo, bueno, Milei dijo que era un invento comunista, si no me equivoco. ¿Cuál es tu postura frente al cambio climático como liberal?
o como vos en realidad. Mm, Bueno, me interesa el tema como para adentrarme más en los detalles, que no los tengo, pero te tiro algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, veo a un candidato a legislador del PRO que le dice a otro candidato, le dice, ¿cómo puede ser que ustedes nieguen el cambio climático con los jóvenes, que lo que pase, qué sé yo? A mí me parece que eso es de estar totalmente desconectado de la realidad. O sea, totalmente desconectado de la realidad. No sabe lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, tenemos otros problemas. Tenemos inflación, tenemos dificultad para alquilar, tenemos inseguridad, violencia, accidentes de tránsito. Entonces, ¿cuál es la prioridad del cambio climático? ¿Sí? ¿A cuánto se está afectando en concreto? Que no sea un grupo de jóvenes idealistas que dicen que quieren cuidar al planeta. Bueno, a mí el planeta me resulta un concepto excesivamente agregado y colectivo. Y yo no logro empatizar con esas cosas. Si vos me decís, mira, Rosa, tu vecina, tiene una gotera. Yo digo, bueno, vamos a resolver la gotera a Rosa, una persona concreta con un daño concreto. Si vos me decís, no, es que el planeta sufre, yo digo, no, bájamelo porque no te entiendo nada lo que me estás diciendo. Claro. Y después es cierto que en cuestiones climáticas se han pronosticado todo tipo de desastres que no han llegado. Hay algunos artículos que sí muestran, digamos, las fallidas predicciones de los ambientalistas. Y por otro lado, digamos, todo este movimiento en contra de los agrotóxicos, ¿no? A ver, la química es la ciencia aplicada a la producción de alimentos, y gracias a eso éramos 1.000 millones de personas a principios del siglo XIX y nos moríamos de hambre, y hoy somos 7.000 millones de personas y solamente hay un 10% de esa gente abajo de la línea de pobreza extrema. ¿Por qué? En parte gracias a que se han conseguido métodos científicos de producción, en donde aparece la química y donde aparecen los fertilizantes. Entonces, digamos, y para cerrar, digamos, puedo aceptar, yo no voy a decir, no sé, existe o no existe, todo cambia en la vida, así que el clima probablemente también cambia, no voy a decir no cambia. Ahora, la pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Vamos a restringir el capitalismo? No, me opongo ya, número 1 en la fila, pero de vuelta, voy a interiorizarme más en los argumentos y seguramente escribo algunas cosas sobre este tema, porque es la que se viene, digamos. Ya nos reventaron a todos con el COVID y el pánico. Esta es la nueva, esta es la que se viene ahora. Bien, hay una discusión Y dentro Sí, un dato. Los países más capitalistas son los que mejor rankean en el índice de cuidado del medio ambiente. Eso lo tengo en un video también, que le contesto a un intelectual mexicano llamado Diego Rusarin, que ahí investigué un poquito y tenés esa correlación, digo, nada más. ahí igual tenés, es pregunta, ¿no tenés a China, Estados Unidos y Rusia como los más contaminantes como países? Bueno, China no es precisamente un ejemplo de capitalismo, digamos. Obviamente ha hecho sus mejoras, pero... Y Rusia mucho menos, digamos, ¿no? O sea, Está bien. países capitalistas son Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Suiza, Dinamarca, qué sé yo. El Estado tiene que, Dentro de los matices. claro, el Estado tiene que intervenir cuando se forman monopolios, por ejemplo, en la economía. No, el Estado ha sido el principal creador de monopolios a lo largo de la historia. Vamos a un caso muy concreto y muy palpable, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, el tema de Uber. O sea, el taxi es un monopolio generado por el Estado. Vamos a la industria textil. La industria textil en Argentina compite poco porque el Estado es proteccionista. Entonces, el problema es el Estado en los monopolios. Si Amazon si Amazon tiene posición dominante en un mercado, yo la aplaudo de pie. Y tendríamos que hacer todos lo mismo. Y el que tenga ganas, que le vaya a competir a Amazon y que haga mejores productos, que brinde un mejor servicio.
el monopolio que vos te ganás en el sistema de competencia y de mercado tiene que ser absolutamente permitido y es el resultado de las preferencias de los consumidores y es el resultado de la habilidad y de la capacidad de los productores. Así que no veo ahí ningún lugar para la interferencia, más allá de que hay que decir que el consenso de los economistas cree que sí hay que intervenir. Pero bueno, yo ahí por supuesto estoy fuera de ese consenso. Dentro de esta idea del monopolio está el concepto de dumping, esto de, no sé si está familiarizado, que es poner los precios por debajo del precio de mercado, no del precio de mercado, pero sí de la competencia que eh, produce que consuman más tu producto, tenés espalda financiera para hacerlo, ir a pérdida, pero después, al fundir las otras de la competencia, ir ganar. ¿Qué opinas de esta idea? ¿Es posible o es... tengo entendido que está prohibido en algunos lugares del mundo. ¿Cómo que posible o qué te pasa con eso? No, bueno, o sea, digamos, para mí es legítimo, digamos. En el esquema de mercado las reglas son sencillas. Vos administrás tu propiedad y asumís los costos, los riesgos y también los beneficios. Si te va bien, sos dueño de tus ganancias. Si te va mal, hacete cargo de tus pérdidas. Yo no estoy a favor de que el Estado vaya a rescatar bancos si los bancos están en problemas financieros. Problema generado por tu responsabilidad, te tenés que hacer cargo de ese problema. Ahora, entonces, el dumping. Soy una empresa y quiero poner precios por debajo de mis costos para quitar a la competencia del medio. Bueno, adelante. Yo asumo el riesgo. Y no hay daño. O sea, no hay daño. El daño a otro es mandarle un camión que le bloquee la salida de la empresa. O sea, yo te voy a hacer un daño, yo voy a hacer algo contra la moral y contra la legalidad si no te permito trabajar, si te cierro a patadas el negocio. Si yo, haciendo uso de mi libertad como empresario, decido una política de precios que te perjudica, estoy en mi derecho de hacerlo. Y además, digamos, a ver, por ejemplo, Uber versus los taxis. Uber no hizo dumping, No, porque para nada. Uber es rentable. Y sin embargo, también afectó al taxista. Entonces, digamos, ¿cómo te das cuenta de si el precio es dumping o si el precio es simplemente que son más eficientes? Entonces, ahí hay construcciones teóricas que se arman por gente que en realidad lo que le teme es a la competencia. Y de vuelta, digamos, si vos ponés los precios por debajo de tus costos, estás jugando con la supervivencia de tu negocio. Si esa es la única manera que tenés de sacar a la competencia, el día que sacaste a la competencia volvés a subir tus precios y te vuelve la competencia. O sea que tampoco es un sistema que Claro. vaya a durar mucho en el tiempo, ¿no? Mm. Perfecto, quedó clarísimo. Eh, Hay una discusión dentro del Y espacio espera, liberal. te aclaro algo, Sí. te aclaro. Yo no digo, porque ahí veo los comentarios que siempre me divierten, yo no digo que cualquiera le puede plantear competencia a Coca-Cola. Mm, Yo lo que digo es, bueno, cualquiera puede hacerlo, claramente, no cualquiera tiene los recursos para hacerlo. Pero bueno, si no tenés los recursos para hacerle competencia a Coca-Cola, será que ese no es tu mundo. Tenés que hacer otra cosa de tu vida. ¿Sí? Ahora, nadie podía plantearle cara, nadie podía hacerle competencia, no sé, a las enciclopedias, a los libros, y sin embargo apareció Internet. Entonces, también hay que pensar en el mundo de la innovación. Y de claro. vuelta, libertad no es abundancia. Yo tengo la libertad de intentar competirle a Messi. Yo tengo la libertad de hacerlo. Ahora, ¿tengo los recursos de Messi en términos de capacidad futbolística? No, lejos de eso. Por tanto, voy a perder. Voy a perder, perfecto. Ahora, ¿quién perdió con eso? Nadie. La gente valora a Messi le va fenómeno y yo me dedico a otra cosa. Ya está, todos contentos, digamos. ¿No? Bien. Hay, hay, Hay una discusión dentro del espacio liberal. Por ejemplo, hace poco lo entrevisté a Nicolás Moraz, de Los Liberales, que tiene un canal de YouTube.
y, y él decía que estaba en contra del uso de patentes, porque era algo muy arbitrario, que alguien tomaba conocimiento, o sea, todos tomamos conocimiento de otras cosas, y estaba en contra del uso de patentes, las patentes de registro de, por ejemplo, una silla, lo que sea, una lámpara o un celular. ¿Cómo te llevas con esa idea? No, me parece muy interesante, sin duda, me parece atractiva. Ujú. Tiendo a estar en esa posición. De vuelta, tampoco es un tema que tengo súper estudiado, pero te cuento dos anécdotas. Sí. Hay un debate que está televisado, y yo lo moderé, entre Martín Krause y Jaron Brook, o sea, una posición de dos liberales y una posición de dos igualitaristas. El debate es sobre si hay que redistribuir el ingreso o no, básicamente, ¿no? Y en un momento, el lado liberal dice, bueno, mira, a Bill Gates se la ganó, así que hay que respetarlo, no hay que sacarle lo que se ganó. Y una de las respuestas del lado más redistribucionista es, bueno, pero Bill Gates recibe la protección del Estado con la ley de las patentes, o sea, porque tiene protegido la propiedad intelectual. Y ahí, bueno, ahí hay un tema, ¿viste? Porque vas a decir, bueno, entonces es verdad, no es puro mercado. Claro. Interesante. Y después, hace poquito, este año, tuvimos a Stefan Kinsella del Mises Institute, o entre otras cosas, ¿no? Es un profesor de una universidad norteamericana, es abogado, y es experto en patentes, y él tiene la posición radical de que hay que eliminar todo el sistema de propiedad intelectual. Ah, Y de vuelta, a mí me parece interesante, también me parece interesante los que dicen, bueno, pero si no tengo la patente, ¿cómo hago? Si no tengo el copyright. Es verdad, existe ese debate, es muy interesante, tiendo a tener una posición más cercana a los más libertarios, pero bueno, tampoco me he metido en el tema, ni he escrito nunca de eso, ni leí todo en profundidad. en relación con eso, hace poco escuché algo interesante de Gabriel Solano, que tiene mucha aparición pública ahora. Este fue electo, ahora es legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco. Pero dijo, no llevando tan al extremo su posición, pero planteó una duda genuina. Me pareció interesante que él decía, si no está el Estado para garantizar el derecho a propiedad, no se puede garantizar el derecho a propiedad. Digamos, con las patentes, esto que decías de Bill Gates, también digamos, es cierto. Eh, en ese punto, ¿qué opinas de eso? De que el Estado es No, necesario bueno, o para... sea, pero la posición liberal clásica es Claro, esa. O sea, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Cuál es el origen y cuáles son los límites? O sea, el liberalismo un poco surge en materia política con los escritos de John Locke, que básicamente dice, bueno, miren, acá están los reyes que dicen que vienen de Dios y que por tanto tienen poder absoluto. Dice, no, pará, digamos, vamos a limitar eso. Vamos a limitar el poder del Estado a ciertos roles fundamentales que tienen que ver con, bueno, y se fundamentará de diferentes formas, pero uno de esos roles es proteger la vida y la propiedad. Entonces, si hay una razón de ser para el Estado en la larga tradición liberal, que después tiene un montón de ramificaciones y algunos que son más anarquistas, eh, bueno, sí, Solano tiene razón, el Estado está para proteger la propiedad de los individuos. claro. Y lo que uno podría agregar es, cuanto más se protege el derecho de propiedad, más incentivos hay para invertir, para producir, y mejor funcionan los países. Más crecen, más producen, menos pobreza hay. Ahora, después, sí, yo me meto en debates así también, ¿no? De, bueno, que el anarquismo, qué sé yo. Digo, bueno, después, el punto es la protección del derecho de propiedad. Ese es el punto clave. Después, bueno, se ha demostrado que los estados pueden hacerlo, lo pueden hacer bien, y lo pueden hacer algunos mejores que otros, y cuando lo hacen mejor, funciona mejor la economía. Otros van a decir, son importantes los derechos de propiedad, vos tenés razón, Iván, no es necesario que exista el Estado para preservarlos. Bueno, esa es una visión más anarcocapitalista. Bueno, todo Claro. bien, habrá que explorarla. Claro. Eh, bueno, dentro de todo hablamos de todo, pero em, Trump, que se lo asocia a,
muchos liberarios o libertarios lo reivindican a Trump, he escuchado a varios, y está dividido ahí, a veces esto de la grieta creo que también hasta traza cómo ves la política exterior. Algunos decían que era exclusivamente proteccionista, que quería traer las fábricas que estaban en otros países a Estados Unidos, y otros decían, no, ojo que Trump bajó, por ejemplo, algunos impuestos, que eso permite que haya más competencia fiscal. ¿Qué fue Trump dentro de todo este panorama y visión argentina que viste que está tan, que alguien vea color blanco y lo otro lo ve crema y así es muy loco? Sí. A mí me da gracia alguna disonancia cognitiva que tienen algunos derechistas en Argentina, Mm, porque si cuando miran al país nuestro van a criticar todo lo que ha sido históricamente la industrialización por sustitución de importaciones. O sea, cuando viven en Argentina el proteccionismo les parece una porquería. O sea, eh, ahora con Trump, America First parece que les encantaba. Y ponerle trabas a China con el aluminio y con el acero, y subirle aranceles a México, y restringir o sea, los limones, qué sé yo. mm. Eso es disonancia cognitiva, eso es tribalismo, no sé, eso no. Sí, 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 Eso es una contradicción perfecto, del que dice ser liberal, pero a la vez dice ser trumpista. Hay claro. que ser justo también. Trump bajó algunos impuestos, sí, bajó algunos impuestos. ¿Y eso es deseable? Sí, es deseable. Después fue proteccionista, yo creo que eso es criticable. Tiene una política migratoria de rechazo hacia el extranjero, cosa que me parece contradictorio con los valores fundamentales de los Estados Unidos, que siempre han sido un país de inclusión Mm. y de apertura. Eh, y en algunas cosas, digamos, ha sido muy populista. Y el populismo es un concepto muy complejo, pero bueno, hay manifestaciones en donde creo que, no sé, intentó todo lo que pasó con la elección, ¿no? Sí, Denunciar, sí. digamos, prácticamente no aceptar el resultado y llamar a sus seguidores a rechazarlo y difundir una serie de fake news totales que Sí, acá los miembros de la derecha local compraban una tras otra, ¿no? Con Maslatón a la cabeza, ¿no? Una cosa absurda, sí, absurda, sí, sí, sí. lo que revela poca capacidad analítica. Entonces, bueno, eso realmente me parece también lamentable y terminó con eventos trágicos. Yo no sé si hay que echarle 100% de la culpa de eso al propio Trump, pero el trumpismo es un movimiento de, bruto, bruto en este sentido, ¿no? No, me robaron la elección, ¿no ves que acá tengo esta foto de YouTube que dice que votó mi abuela muerta y va y te quiere entrar al Capitolio? Sí, Un desmadre sí, sí, total, propio de un líder de Nicaragua, no del presidente de los Estados Unidos o de un país claro, civilizado como Estados Unidos, ¿no? tal cual. Entonces, eso me parece rechazable. O sea, cosas positivas tuvo, pero se aleja bastante de lo que no es liberal. O sea, es un proyecto personalista, obvio, porque era personalista, pero en lo económico era más bien proteccionista. Era proteccionista, hay que decir que hizo bien en la reducción de impuestos, otra cosa que rescato de Trump, Mm, su posición sobre el COVID, su posición sobre la cuarentena, estar en contra de las restricciones, lo aplaudo claro. de pie. Y hay que ser enfático con eso, porque el mundo se ha vuelto loco con el tema ese. Eh, y tampoco, digamos, o sea, yo no soy tan duro, o sea, ¿fue proteccionista? Sí, en algunas cosas fue proteccionista. ¿Fue anti-inmigración? Sí, rechazable, no aceptable desde el punto de vista liberal para mí. En otras cuestiones defendió la libertad. Por eso, digamos, los personajes son complejos, ¿viste? No son blanco o negro. Pero cuando Claro. algunos acá te quieren decir que es blanco o negro, ahí empiezan los problemas. Porque yo paso a ser un comunista.
Bueno, y ahí ya estamos todos de tomate, ¿viste? Claro, tal cual. Ahora, justo me había quedado esta de la última de economía acá local. Yo creo por lo que, bueno, digamos, hace 4 años que venimos con el proyecto del punto medio y que estamos constantemente hablando con gente de a pie que sufre la economía y veía, lo que pudimos como censar o ver era que con Macri y que ahora se profundizó con Alberto Fernández, importante decirlo, esto no es que Macri y ahora estamos viviendo no, no, se profundizó, pero era como que la plata, por más cosa que haga, por más guita que le pida al fondo, por más buen discurso hacia el exterior, no alcanzaba la plata. O sea, no era, de hecho hoy lo escuché de otro periodista en la radio. Eh, Creo que una de las cosas que todos esperaban y que sacándole los subsidios a las tarifas y haciendo alguna que otra reforma, no, obviamente no hizo todas las que hubiera las que se pensó que se iba a hacer, pero hizo algunas, bajó, es verdad que sinceró los precios de las tarifas, aún así no hubo una reducción de la inflación y hasta casos en la inflación sin tener en cuenta la inflación reprimida, como recién hablamos. Pero hubo, de 2019 tuvo 50 y pico de inflación. Eh, ¿Por qué ocurrió eso? De que los indicadores realmente vos ves los indicadores y excepto el déficit fiscal que sí lo redujo, que es importantísimo, obviamente, Sí, después los sí, otros saltaron por los aires. claro, pero el déficit, pero que en realidad, ¿qué fue el problema? El problema fue ese. El problema fue no reducir el déficit fiscal. Y el país entró en una crisis de balanza de pagos. Y cuando vos tenés una crisis de balanza de pagos, porque no hay más financiamiento internacional, lo que tiene que ajustar es el dólar. ¿Por qué? Porque justamente cuando entra financiamiento internacional, entran dólares. Cuando se acaba el financiamiento internacional, lo que se transforma en una mercancía muy escasa es el dólar. Cuando el dólar vuela, a corto plazo te van a saltar los precios sin ningún lugar a duda. Esto no quiere decir que la inflación no es un fenómeno monetario, pero cuando tenés saltos brutales del dólar, que saltó 100% en 2018 y 100% en 2019, o sea, más o menos, ¿no? Sí, Eh, el 2019 subió 30, pero no importa, es un montón igual. está bien. Entonces, eso impacta en el índice de precios, que después lo vamos a leer como inflación. Vos decís, se achicó el déficit fiscal, es que todo este ajuste ocurrió. Pero todo este ajuste, de la crisis de balanza de pago, cuando no hay más financiamiento, no te queda otra que ajustar el gasto público, o sea, el gasto, los ingresos, todo. Porque no hay financiamiento. Entonces, o emitís, cosa que tampoco quería hacer Macri, o le pedís la guita al fondo, o con la guita del fondo igual terminás ajustando porque no es suficiente la del fondo, que fue lo que terminó pasando. Vuela el dólar y ahí cae todo el gasto en términos reales. Entonces, por eso se achicó el déficit, por las malas. El mercado achicó el déficit público, Claro. con la fuerte devaluación. Entonces, ahí está el problema, pero ese fue el gran problema y por eso tuviste más inflación, caída del PBI, más pobreza, porque Argentina se metió en una crisis de las típicas argentinas, crisis de balanza de pago por exceso de déficit fiscal, lo que siempre ocurre acá, digamos. Bien. Eh, ¿No crees que... ¿cómo ves la... No, quería hacer dos preguntas juntas, pero me parece que iba a ser muy reduccionista. ¿Cómo ves la época de los 90 en Argentina? ¿Cómo la... eh, sí, cómo la ves? Te perdí un poco, ¿Ahí me ves? ahora mejor, un poco, ahí va. ¿Sí? Los ¿Se me ve 90, medio pixelado? sí, ahí estás volviendo, estás volviendo. ¿No volviendo? Ahí está, Bien. ahí te veo bien, ¿Cómo ves los 90 los 90. sí, en Argentina? Bueno, los 90 en términos de economía fueron, bueno, se tomaron medidas buenas.
La convertibilidad fue una política exitosa, deseable, la privatización de empresas públicas también, el pasaje a un sistema privado de pensiones también, cierta apertura al comercio internacional también. También se terminó cometiendo el pecado que cometen siempre los gobiernos, ¿no? O sea, mejoraron las condiciones crediticias internacionales para la Argentina y el gobierno terminó generando una crisis de deuda. Eh, pero si no, venía bien. Venía bien y pasaron cosas. ¿Qué pasó? Deuda, crisis de deuda. Pero en general fueron medidas deseables, en general, en lineamientos generales, después hay que ver cada uno en detalle, que fueron muy demonizadas por la izquierda, y la izquierda quería que todo terminara como terminó. No es culpa de la izquierda como terminó, Claro. o de ese sector del peronismo, que tampoco contribuyó en nada, pero bueno, sino que bueno, fue un problema de deuda pública. Por eso no es un problema, o sea, privatizar empresas y poner la convertibilidad no es lo que generó la crisis del 2001, sino el exceso de deuda. Sin embargo, hubo mucha desocupación también. Hoy vi una nota del Cronista o de otro medio que comparaba los niveles de desocupación actuales con los con los del 2001 y casi finales de los 90 y que la desocupación era mucho más elevada que la de ahora, por ejemplo. Bueno, Que en el ya es año altísima, que ya es 99, altísima. No es que en el, estoy sí, reivindicando. en el año 99, en el 2000 y en el 2001, la economía estuvo cayendo, estuvo estancada y cayendo. En el 2012 desplomó, pero obviamente que eso no ayuda a tener una baja tasa de desempleo. El desempleo también empieza a crecer a partir del 94, que viene la crisis del tequila, Mm. las condiciones crediticias empeoran un poco, y nuestro mercado laboral siempre fue muy peronista, muy protegido, muy costoso, muy inflexible, entonces es normal tener altos niveles de desempleo. Y algo que pasó durante los 90, lo que pasa es que estas cosas son muy sutiles y nadie las agarra, pero lo que vos tuviste fue una creación neta de 1.000.000 y pico de puestos de trabajo durante todos los 10 años. Pero ¿qué pasó? Más gente se volcó a buscar trabajo, argentinos e inmigrantes, porque la Argentina daba esperanzas. O sea, ¿qué es lo que pasaba antes? Vos tenías bajo desempleo, pero porque había mucha gente desmotivada. ¿Qué es lo que pasó durante la pandemia? Durante la pandemia vos no tuviste un salto al 30% del desempleo. Porque cuando le iban a hacer la entrevista a la gente, decían, ¿usted está buscando trabajo? No. Claro, ¿cómo va a estar buscando trabajo y está encerrado en la casa? Bueno, los años 80 fueron pésimos para la economía de Argentina y la gente ya no salía a buscar trabajo. Entonces las tasas de desempleo estaban un poquito manchadas hacia abajo. Mm. ¿Qué pasó después? Mucha gente sí dijo, las perspectivas económicas de la Argentina están cambiando, voy a salir a buscar trabajo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Juan Carlos de Pablo, en un libro que tengo acá que se llama 200 años de economía argentina. Entonces dice, sí, hubo más desempleo, sí, pero ojo, vamos a mirar los determinantes de ese desempleo. Por eso digo, hay que tener también hay que tener presente ese tema. Claro, muy bien. En términos ahora de este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, eh, acuerda con el fondo, hace un ajuste, pero ¿puede llegar a bajar la inflación con él? Esa es la pregunta. Más allá de esos acuerdos que digo, porque uno ve que está un montón de precios congelados y además que va arrastrando, mientras más se arrastra inflación, peor es. ¿Cómo lo ves el gobierno? Bueno, uno de los motivos por los cuales la inflación ahora es del 50 y pico por ciento, cuando tenía todas las de bajar, porque digamos, cuando vos tenés un salto de la inflación como el que hubo en el 2018, otro salto como el que hubo en el 2019, bueno, después solo te queda ir para abajo, pero no. Bajó la inflación en el 2020 por la cuarentena y volvió a subir ahora. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un agujero fiscal astronómico de casi 8 puntos del PBI que se financiaron casi completamente con emisión monetaria. Eso explotó los precios para arriba. Como en general en los otros países del mundo también ha pasado algo similar.
¿Cómo están Claro, las cuentas fiscales este año? Mejor. Casi no tenés 3 puntos de déficit fiscal para fin de año. Está bien. Mejor, mucho mejor que el año pasado. El déficit primario, gracias a la guita del fondo que vino, estos fondos DEC, estaba en 0,4 de déficit. Nada. Para estándares argentinos, nada. Entonces, eso a mí me hace pensar que el año que viene la inflación puede bajar. Pero el tema es que va a bajar hasta dónde, hasta 40, hasta 35. ¿Y claro. después qué? Y después lo que necesitas es una política monetaria consistente y duradera. Y el Banco Central, que es el que tiene que hacerla, no está haciendo nada de eso. Lo único que hace es decir, palo para vos, no compres dólares, palo para vos, no compres dólares, vos salís de acá, vos no. Bueno, eso es cualquier cosa. Entonces, bueno, eh, digamos, ¿puede bajar la inflación? Sí. ¿Puede bajar de forma consistente para ir a un sendero de menor inflación en el futuro? No, no hay nada que me haga pensar que eso va a pasar. Bien. Por ir cerrando, quería hacer un ping-pong de Dale. algunos personajes políticos de Argentina. eh, Así en una o dos palabras, y después, si la gente quería hacer alguna pregunta, la pone acá abajo y se la hacemos a Iván. Eh, bueno, arrancamos con en dos, tres palabras, como he visto que por ejemplo, los chicos de Día L te hicieron en su momento. Mauricio Macri. Mm, La que me sale rápido es, no, bueno, tipo que intentó algo, pero no tuvo, no tuvo la capacidad para resolver los problemas que tenía que resolver. Bien. Eh, Pará, se cortó. ¿Quién? Cristina Fernández de Kirchner. Eh, la líder de un sector de una izquierda populista que le ha hecho pésimo a la Argentina y le seguirá haciendo mal siempre que tenga poder. Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta. Cómplice del encierro criminal del 2020. Más latón. Bueno, tiene cosas simpáticas, pero en Hmm. general me resulta indigerible. Bien, dos más y listo, para no hacer tan larga. José Luis Espert. Me representa en muchas cosas. Lo respeto y lo sigo hace mucho tiempo. Vamos a agregar, dije dos más, pero que sean estos dos más, porque se me ocurrió una cosa. Sergio Massa. Massa, Sí. nada, no le tengo mucho respeto ni nada, intrascendente total. Mm. Y el último, Javier Milei. Bueno, es el líder de un movimiento muy interesante que está ocurriendo en Argentina. Le ha dado mucha visibilidad a las ideas de la libertad, eso es muy positivo, y también se le suman algunos personajes que a mí me resultan bastante repulsivos Mm, eh, alrededor, pero no creo que sea su responsabilidad tampoco eso. claro. Bueno, ¿te resultó cómoda la entrevista, Iván? Sí, muy buena, muy buena. Bien. Espero que te haya Sí, servido a sí, vos también, hablamos de está bueno. todo. Em, Así es. si alguien tiene una pregunta, puede hacerla ahora, para ya cerrar justo casi una hora. Eh, Así, acá tiene, ahí va una. La leo para que, por si lo otro no está muy chiquito. Cristina Kirchner dijo que no la jodan con el capitalismo porque donde hubo más capitalismo fue en su gobierno. ¿Esto es cierto, Iván? No, rotundamente no, es cualquier cosa. Bien.
Sí, el vivo Tommy se va a subir ahora a Instagram y después le editamos la intro y lo subimos a YouTube, también va a estar ahí. Eh, a ver si va a haber otra. Mm, ahí, bueno, la de Milei la pasamos, si no preferís no responder esa, eh, la No, pasamos. sí, qué sé yo. No, no tengo nombres y apellidos, pero bueno, hay gente homofóbica, procesista. Perfecto, está bien. Acá preguntan que yo sé lo que quiso poner Matías, que dice, ¿por qué Bolivia no tiene inflación si es socialista? Bueno, tiene un gobierno, bueno, socialista no es, pero tiene un gobierno que es progresista. Bueno, Bolivia entiendo que tiene un sistema muy parecido al que tuvimos nosotros durante la convertibilidad. Tiene un sistema de tipo de cambio fijo que en su momento era 6 pesos bolivianos o 6 bolivianos un dólar o 8, no sé si eran 6 u 8. Y eso se ha mantenido a lo largo de los últimos 15 años. Ya está, digamos. Lo mismo en Perú, ¿no? Perú ahora tiene un gobierno ultra izquierdista y sin Claro, embargo no se meten con el Banco Central. tal Entonces, cual. bueno, viste, hay países que han aprendido la lección. Nosotros somos los únicos que parece que no la entendemos. Ahí no, y esto te hago la última pregunta yo, ¿no crees que hay una diferencia entre, por más que fueron aliados en su momento, hay una diferencia entre la Bolivia de Evo, el Brasil de Lula y el Frente Amplio en Uruguay con el kirchnerismo acá, en Argentina? Bueno, sí, hay una diferencia. Debe haber más de Sí, las que voy a decir, pero en materia monetaria, sí, claro. Argentina y Venezuela son los únicos que han acudido a violentas a violentas inflaciones. Venezuela, por supuesto, que nos saca 20 cabezas, pero en Uruguay, en Bolivia y en Brasil, bueno, claramente el esquema monetario no permite que eso ocurra. Pero esas fueron reformas de los 90 que se mantuvieron en el tiempo. La reforma de los 90 acá en Argentina no se mantuvo, se revirtió en el año 2001, en enero del 2002, y bueno, y ahí está, ahí se le abrió paso a la inflación. Nos creímos que el desastre del 2001 fue culpa de no haber tenido inflación. Eso es una mala lectura de la historia que hoy la estamos pagando todavía. claro. Y ahora justo se me ocurrió la última, esta es la final. Hace poquito leí una nota muy interesante que hablaba del Bitcoin y y cómo está cambiando el mundo ya directamente, hoy, ahora. Y decía que el Bitcoin puede llegar a producir una crisis en los países capitalistas de Europa o eh, países que tienen, europeos sobre todo, y algunos de Estados Unidos, Australia, porque mucha gente va a sacar el dinero que tiene ahorrado y lo va a poner en Bitcoin, no en sus divisas, por ejemplo, o en algún plan de inversión. Es probable que tengan problemas, por ejemplo, para pagar pensiones si el Bitcoin se mantiene con el Bitcoin, todas las monedas digitales, toda la tecnología blockchain sigue ascendiendo como es todo lo que indica. ¿Puede llegar a tener problemas estos países en sus cuentas? No, no lo veo Mm, cercano a eso por ahora. mm, Ahora, que tienen problemas para pagar sus cuentas, lo tienen. Los tiene Europa, los tiene Estados Unidos. Digamos, vienen de crisis de deuda hace muy poquito. Así que ya sin Bitcoin igual hay problemas para pagar la deuda. Porque el problema no es el Bitcoin o el dólar o el euro. El problema es que si tu gobierno gasta 3, 4, 5 puntos del PBI más de lo que recauda y tenés déficits grandes y tenés deuda grande, bueno, en un momento eso se corta. Así que ese es el problema, más que si la gente ahorra en Bitcoin o en oro o en lo que sea. bien.
A ver, quería ver si había, creo que había una pregunta interesante acá que había visto. Em, bueno, creo que estamos. Todo el vivo va a ser subido a las redes. Iván, mil gracias, un gustazo, la verdad, entrevistarte, sacarnos muchas dudas Ah, bueno, David. y preguntas que también tenía la gente. Así que mil gracias por este rato. Dale, gracias a vos, un saludo para vos, para el punto medio y bueno, todos los que se unieron también. Gracias. Chao, chao. Dale. Nos vemos, Iván.